La situación económica influye fuertemente en el mercado inmobiliario, tanto en el presente como en las expectativas futuras. Y dentro del mismo hay tres aspectos que son muy importantes para la situación inmobiliaria, que son la inflación, el tipo de interés y el Euribor. De esto es de lo que voy a hablar en el episodio de hoy. Quédate que te puede interesar. Soy José María Luque de abogadoinmobiliario.com y como te he comentado, el primero de los aspectos de los que voy a hablar es de la inflación y de su influencia en el mercado inmobiliario. Como bien sabéis, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido. Normalmente se calcula a un año. Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Es decir, tenemos menos poder adquisitivo y hay una pérdida del valor real interno y de la unidad de medida de la economía. En España normalmente se utiliza para calcular la inflación el índice de precios al consumo. Hay muchas causas que pueden dar lugar a inflación. Una que se llama inflación por consumo-demanda, es decir, que obedece a la ley de la oferta y de la demanda. Si la demanda de bienes excede la capacidad de producción, los precios tienden a aumentar. También se puede dar una inflación por costes, es decir, cuando el precio de las materias primas, como puede ser el petróleo, la energía, los minerales, los alimentos, etcétera, aumenta, lo que hace que el productor, para poder mantener su margen de ganancia, incremente los precios. Esta situación se ha dado recientemente, ya que una escasez de bienes y de materias primas dio lugar a uno de los motivos que haya tanta inflación recientemente. También existe otro tipo de inflaciones que se llama inflación autoconstruida, cuando se prevé un incremento fuerte el futuro de precios y estos empiezan a subir de forma gradual o generada por expectativas de inflación. Por su magnitud se puede considerar moderada, galopante, hiperinflación, evidentemente según sea mayor o menor. ¿Por qué es tan importante la inflación para el mercado inmobiliario? En general lo es para la economía, pero además es que el Banco Central Europeo tiene como objetivo de que en la eurozona la inflación no ceda del 2% y cuando ésta supera utiliza políticas monetarias para bajarlas, entre ellas la subida de los tipos de interés, como veremos. Esto afecta directamente a los préstamos y afecta directamente a la economía y muy sensiblemente al mercado inmobiliario. La inflación en España la calcula el Instituto Nacional de Estadística y en este enero de 2023 el IPC general está situado en el 3,1%. Mucho más bajo del IPC general de enero de 2022, que se situó en el 5,7%. Recordar que el año 2022 fue un año fuertemente inflacionista, en el que los precios subieron bastante, incluso llegando a subidas por encima hasta del 10% en junio de 2022, y hubo muchos meses en que estuvo entre el 7 y el 8%. ¿Qué sucede? Que al estar ya estos índices de precios altos, el año 2023 ha habido una subida de precios, pero en correlación al año 2022, en que habían subido bastante, ha sido más suave. Pero a pesar de todo, estamos actualmente por encima del 3%. La inflación en la zona euro ha seguido un paso similar. En enero de 2024 ha cerrado al 2,8%. Sin embargo, al igual que sucedía en España, a mitad del año 2022, por ejemplo en septiembre de 2022, tuvo su pico más alto en el 9,9%. A partir de ahí los precios han ido bajando, situándose en el año 2023 ya en un 7% en abril, por ejemplo, y bajando cada vez más hasta situarse en diciembre de 2023 en el 2,9%. Enero lo ha cerrado al 2,8%. ¿Esto qué importancia tiene para el mercado inmobiliario? Pues fundamentalmente que una vez que se controle la inflación,
el Banco Central Europeo procederá a bajar los tipos de interés, como vamos a ver en el siguiente apartado. Los tipos de interés de los bancos centrales es el tipo de interés al que prestan estos bancos su dinero a los bancos de cada país. Se utiliza también para orientar la política monetaria, es decir, cuando hay inflación suele haber tipos de interés más altos para controlarla, cuando hay menos inflación los tipos de interés suelen estar más bajos. Recordad que en España estuvimos casi 5 años con tipos de interés a cero o negativos. Actualmente el tipo de interés del Banco Central Europeo se mantiene desde septiembre de 2023 y está situado en el 4,50%, que es el punto más alto que ha tenido. Por ejemplo, en el año 2022, en febrero de 2022 estaba al 3%, pero que desde el año 2016 hasta el año 2022 había estado en negativo o en cero, es decir, en julio de 2022 estaba al 0,5, que fue la primera subida cuando alcanzó algo positivo. ¿Por qué es tan importante? Porque el tipo de interés de los bancos va a configurar también en gran medida el Euribor, que es, ahora lo veremos, el tipo de los medios que tiene gran influencia en los préstamos hipotecarios. El año pasado se pensaba que a primeros de año que la situación económica y el control de la inflación iba a prever que en la segunda mitad del año 2023 se hubieran establecido bajadas de tipo de interés. Nada de eso ha sucedido, sino que han ido subiendo y desde entonces se mantiene desde septiembre de 2023. Actualmente, en la última reunión se ha mantenido otra vez y se prevé que en la segunda mitad del año 2024 puedan bajar, pero todos los economistas también previeron esta situación del año 2023 y no se ha dado así. ¿Qué sucede también correlativo con la Reserva Federal Americana, que es el equivalente al Banco Central Europeo? Pues que tiene incluso los tipos de interés más altos que en España, es decir, están en el rango del 5,25 o 5,50 y se prevé que sigan así por lo menos hasta mitad de año, aunque también han anunciado la Fed, que es la Reserva Federal Americana, que sí realizará al menos 3 bajadas durante el segundo semestre de este año. Muy relacionado con la anterior está el Euribor, que normalmente el que se utiliza es el Euribor a 12 meses, que es el tipo de interés al que se presta el dinero entre sí diferentes bancos europeos y que tiene un vencimiento a 12 meses. Es el que se utiliza normalmente para el cálculo de las hipotecas referenciadas al Euribor. Pues bien, ¿cómo está el Euribor en este momento? En enero lo cerró a 3,609, es decir, ha bajado un poco respecto a diciembre, que también había supuesto una bajada respecto a noviembre, que a su vez también había supuesto una bajada respecto a octubre, es decir, en octubre alcanzó el punto más alto de toda la evolución actual, que se situó en octubre de 2023 en el 4,160. En enero, como he dicho, está en el 3,609. En comparación a enero de 2023, estaba en el 3,337. Esto quiere decir que a quien le revisen la hipoteca, se la actualicen en el mes de febrero, va a tener una subida muy pequeña. Pero ¿qué sucede? Que la subida fuerte fue sobre todo el año pasado, ya que a principios de 2022 estaba en negativo y en un año subió casi 4 puntos. Y así una evolución paralela respecto del año 2022 al año 2023, donde había subida al principio de 4 puntos, en el segundo trimestre de 3,5 puntos y en el último trimestre ya la subida era sobre 2 puntos o algo inferior. Actualmente, al haber tenido ya la fuerte subida, en este año se espera que haya muy poca subida. El Euribor está íntimamente ligado al tipo de interés que tiene el Banco Central Europeo. Lo que sucede es que normalmente es inferior a este tipo de interés. ¿Por qué? Porque los bancos descuentan, al prestarse dinero entre sí, al prestarlo dinero a terceros, descuentan una situación futura actual. Entonces, como son préstamos normalmente a largo plazo, prevén que el tipo de interés va a bajar, por lo cual este Euribor suele ser inferior al tipo de interés que tiene establecido el Banco Central Europeo. ¿Cuál va a ser la evolución futura?
pues está íntimamente ligada al tipo de interés que hemos mencionado. Se esperaba que hubiera bajado ya en el segundo semestre del año 2023, pero al no controlarse la inflación no ha sido así. Se espera que en el segundo semestre sí haya al menos 2 o 3 bajadas del tipo de interés por el Banco Central Europeo y por tanto también baje el Euribor, pero lo normal es que se sitúe en torno del 2,5% y el 3% durante un periodo de tiempo medio. Así lo prevén la mayoría de los analistas, que estaremos entre el índice rondando un 2,5% en los próximos años. Espero que este episodio te haya sido de interés, que te suscribas y nos vemos en un siguiente capítulo. Que tengas un buen día.